chicos. Profe, Sí, estamos acá. bien, ahí les he compartido carne. Vamos a empezar entonces, voy a leer la definición de carne del Código Alimentario Argentino y lo vamos a resumir. El Profe, Código ¿esto también Alimentario, iría al mapa conceptual? ¿cómo? ¿Esto también iría al mapa conceptual? También, también. Vayan haciéndolo de a poquito, lo que puedan tener hasta fines de septiembre, si no, primer semana de octubre. ¿Mm? ¿Sería para fines de septiembre o principios de octubre la presentación Exacto, de... me avisan para no ir 2 veces a la facultad, es decir, no tengo problema en ir 2 veces, pero bueno, me traigo todo y lo corrijo, porque a lo mejor no todos lo hacen en computadora, incluso es hasta más fácil verlo en papel, les diría, más fácil corregirlo en papel. ¿Y Pero bueno, parcial? ¿cómo? ¿Parcial? Y el parcial tenemos que definir la fecha porque se termina de cursar a fines de octubre. Entonces, nosotros nos queda, me gustaría carne, ya hemos visto cereales, leche, carne y me gustaría huevo, que huevo es largo, pero es muy fácil. Entonces, definir para que ustedes vayan poniendo la fecha de parcial, de manera tal que yo no sé, los que rendir el segundo parcial y no recuerdo bien si hay reprobados en el primer parcial. Me parece que no, me tendría que fijar en la planilla. Y bueno, y de eso, después de esto ya vamos a hacer, obviamente, antes del parcial, una clase de consulta o 2 clases de consulta, ya voy a hablar con Mariano, para, bueno, que va a cambiar un poco el panorama. ¿Mm? Vamos a ir definiendo de todos modos clase a clase, pero ustedes vayan poniendo, como ya con las otras materias seguramente irán definiendo los parciales, seguramente lo van a querer poner como al último. ¿Mm? Eso defínanlo ustedes, yo no tengo problema con la fecha. Profe, el único parcial que hemos tenido ha sido uno, ¿o no? Uno, sí, hemos tenido, exacto, hemos tenido parcial del primer semestre donde incluía los nutrientes y reacción de Maillard y reacción de pardeamiento enzimático. Eso es lo que han rendido al finalizar el primer semestre. ¿Empezamos con carne, chicuelos? Sí, profe. Bueno, entonces, voy a leer, que es bastante enquilombada la definición de carne, pero vamos a dejar lo justo y necesario. El Código Alimentario Argentino afirma que con la denominación de carne se entiende la parte comestible de los músculos de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos declarados aptos para la alimentación humana por la inspección veterinaria oficial antes y después de la faena. Quiere decir que los animales, cualquier establecimiento donde haya animales, tienen que ser inspeccionados antes de faenarlos, porque los animales que están enfermos no pueden ser faenados, y deben ser inspeccionados después de faenados. ¿Y qué es lo que es la carne? La parte comestible de los músculos de los animales. La parte comestible de los músculos de los animales. Se establece a continuación que la carne reunirá condiciones, tiene que ser limpia, sana, que comprende además todos los músculos de los tejidos blandos que rodean el esqueleto, incluyendo cobertura de grasa, tendones, aponeurosis. Bueno, también se considera carne el diafragma y los músculos de la lengua. En definitiva, carne es la parte comestible de los animales, la parte comestible.
Es importante recordar que con la misma definición se incluyen carne de los animales de corral, caza, pesca, crustáceos, moluscos y otras especies comestibles. En cambio, se consideran menudencias a las vísceras, timo, molleja, bueno, es la definición. Cuando hablamos de un corte de carne, ya sea pelleto, filet, cuadril, corresponde a la parte de la res que es de fácil identificación anatómica, que de hecho también difieren los cortes de carne entre una provincia a otra. Y cuando hablamos de carne, siempre, si no se aclara, es carne vacuna. Las otras carnes hay que aclararlas. ¿Qué vamos a decir de la carne? Además de que es la parte comestible de los animales. La carne, como la leche, es un alimento que es muy rico en nutrientes, tiene todos los macronutrientes, tiene proteínas de alto valor biológico, lo que significa que estas proteínas tienen todos los aminoácidos esenciales, tienen vitaminas del complejo B y tiene sustancias minerales, particularmente hierro. Entonces, así como en la leche el mineral importante es el calcio, en la carne el mineral importante es el hierro. ¿Y por qué es importante que nombramos acá las vitaminas del complejo B? Porque las personas vegetarianas, digamos, el complejo B, si no hay que hacer una mezcla con un nutricionista, una mezcla muy equilibrada. En general, las personas vegetarianas tienen que tomar suplementos de complejo B porque si no contraen anemia, porque solamente la carne tiene estas cantidades necesarias que necesita el organismo para sintetizar sustancias. Es decir, si alguno de ustedes es vegetariano, permanentemente o no permanentemente, se tienen que hacer análisis para ver si no están anémicos y consultar al nutricionista con qué alimentos pueden reemplazarlo y si no, tomar vitamina B. Se consideran los cortes traseros como los más valiosos por sus características organolépticas, por la relación que hay entre hueso y carne, tejido fibroso y su capacidad para elaborar nuestras recetas de cocina. La calidad de la carne, que lo vamos a ver más adelante, depende de la raza, de la edad del animal, de la cantidad de tejido adiposo. Se entiende por tejido adiposo la grasa. Color, textura, raza del animal, condiciones de cría, etcétera, etcétera. Vamos a lo importante, estructura de la carne. La parte comestible, entonces, de un animal es lo que denominamos carne. ¿Cómo está formada la carne? Está formada por los músculos del animal, que son tejidos constituidos por agua, proteínas, tejido adiposo, también tienen minerales y vitaminas. De acuerdo, entonces, ¿qué es la estructura de la carne? La parte comestible de un animal que está formada. Entonces, cuando hablamos de la carne, son los músculos del animal. Eso es la carne. Los músculos del animal constituyen la carne, una vez que el animal ha sido faenado. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de músculos. Hay músculos lisos y músculos estriados. Los músculos lisos son aquellos de contracción involuntaria que se encuentran en las vísceras y en los vasos sanguíneos. Nosotros también tenemos músculos lisos, es decir, páncreas, todo eso no lo manejamos nosotros con nuestra cabeza. Músculos estriados. También tenemos como músculo estriado involuntario el músculo cardíaco. No lo manejamos nosotros con nuestra cabeza. Y luego tenemos músculos estriados voluntarios o músculo esquelético. Estos músculos esqueléticos son los principales componentes de la carne, de las patas traseras, de la parte delantera. Es decir, el animal decide si va a caminar, si no va a caminar. Estos entonces son los músculos estriados, que son
músculos de contracción voluntaria. El grafiquito, ya todo esto lo vamos a ver más en la clase de consulta. Este grafiquito que está en la página 2 es una sección de un músculo esquelético, una sección transversal de un músculo esquelético. Supónganse que ustedes han cortado transversalmente un pelleto, yo le digo pelleto, ustedes le dirán peseto, no importa, un pelleto. Entonces, ustedes ven que hay en esta parte transversal, vamos a hablar que los diferentes como paquetitos que están separados unos de otros, que ahí me ha faltado poner, son haces de fibras. Entonces, cada uno de estos paquetitos diferenciados unos de otros son haces de fibras. Estos haces de fibras están formados, estos puntitos rojos que ustedes ven, se le llama fibra muscular. Estas son las palabras que ustedes deben agregar, que deben memorizar. Haces de fibras, fibras musculares, ya vamos a ir viendo qué significa, sarcolema, miofibrilla, actina y miosina y sarcoplasma. Entonces, esta es una sección de un músculo esquelético que va a incluir todas estas palabras a lo que le debemos sumar haces de fibras. Entonces, cada uno de estos haces de fibra, que son estos paquetitos que les digo, ustedes pueden ver ahí esos puntitos rojos. Cada uno de esos puntitos rojos son fibras musculares. Cada uno de los puntitos rojos son fibras musculares. Quiere decir que un haz de fibra está formada por muchas fibras musculares y que el músculo esquelético está formado por muchos haces de fibra. ¿Se entiende? Sí. Sí, Bien. profe, se entiende. Bien, entonces cada uno de estos puntitos rojos son fibras musculares. Son estructuras muy finas y alargadas que están cubiertas por una membrana transparente denominada sarcolema. O sea, cada uno de estos puntitos rojos es una fibra muscular que está cubierta por una membrana que se llama sarcolema. Ahora bien, cada uno de estos puntitos rojos, rodeado por una membrana que se llama sarcolema, está formada por una gran cantidad de miofibrillas, que son los elementos contráctiles del músculo, que es lo que permite contraer y expandir el músculo cuando nosotros corremos o cuando caminamos. Entonces el orden es haces de fibra, fibra muscular rodeado por una membrana que se llama sarcolema. Cada una de estas fibras musculares, que son los puntitos rojos, están formados por miofibrillas. Y a su vez, cada miofibrilla está formada por proteínas que reciben el nombre de actina y miosina. Ya lo vamos a repetir. A su vez, esta actina y miosina, que forma parte de las miofibrillas que están incluidas en cada fibra muscular, están insertas o englobadas en un líquido que se llama sarcoplasma. Todas estas palabras, lamentablemente, hay que grabarlas, pero me interesa que las entiendan. Entonces, sabemos, los haces de fibras musculares son los paquetitos. Cada haz de fibra muscular está formado por varias fibras musculares que están cubiertas por una membrana que se llama sarcolema. Cada uno de estos puntitos rojos, que es una fibra muscular, está formada por una gran cantidad de miofibrillas.
Estas miofibrillas están formadas o constituidas por proteínas que reciben el nombre de actina y miosina y están inmersas, digamos, en un líquido que se llama sarcoplasma. ¿Se entiende? Digamos, más que entenderlo, son un montón de palabras, pero me interesa que ustedes entiendan el grafiquito. Profe, Sí, las fibras musculares estaban formadas por miofibrillas, dijo. exactamente. Cada Ah, uno de los puntitos rojos que ustedes ven en cada de estos, dentro de estos paquetitos, cada uno de los puntitos rojos es una fibra. Pero si yo amplío ese puntito rojo, voy a poder ver que ese puntito rojo a su vez está formada por una gran cantidad de miofibrillas. Esas miofibrillas están formadas por dos proteínas que reciben el nombre de actina y miosina y están dentro de un líquido que se llama sarcoplasma. Vamos a ver el porqué de la importancia de todos estos nombres, porque la carne está constituida por diferentes tipos de proteínas. ¿Mm? Entonces, haces de fibras musculares, sarcolema, miofibrillas, actina y miosina, que son las constituyentes de las miofibrillas, y el líquido donde están ubicadas que se llama sarcoplasma. ¿Sí? Eso se lo tienen, digamos, son palabras que las tienen que grabar. Después los tamaños de los micrones y demás no me interesa. Dice después minerales, vitaminas, enzimas y pigmentos se encuentran en el sarcoplasma y a su vez dentro de las fibras. No importa. Me interesa con que entiendan estos conceptos macro que les he dado. ¿Sí? ¿Lo han entendido? yo sí, profe. El grafiquito lo entienden. Sí, Bien, profe. perfecto. A continuación viene una tablita y dice, como podemos observar en la siguiente tabla, nosotros la carne la tenemos dentro, al igual que la leche, dentro de los alimentos proteicos. ¿Por qué? Porque es importante, si bien en la leche es mucho el contenido de agua, la proteína juega un papel fundamental. Lo mismo pasa en la carne. La carne también está englobada dentro de lo que nosotros llamamos alimentos proteicos. Como podemos observar en la siguiente tabla, las carnes poseen porcentajes de proteínas entre un 18 a 25%. ¿Mm? Varía su contenido en grasa, que es inversamente proporcional al contenido acuoso, no importa. Si yo les pregunto cuál es el componente principal de la carne, no me pueden decir que son las proteínas, porque si ustedes ven los porcentajes, es decir, los contenidos que hay de las diferentes sustancias por cada 100 gramos de carne, el contenido principal no es la proteína. El contenido principal de la carne o el constituyente principal de la carne es el agua. Lo que pasa es que de los macronutrientes, el que se encuentra en mayor cantidad son las proteínas. Entonces vamos a ver la carne vacuna, por ejemplo. Fíjense que de agua tiene un 70-75%, de proteína un 20-25%, grasas 4 a 8% y los glúcidos, el contenido es muy bajo, pero así como es de bajo, es importante. Entonces, si yo les pregunto, como la carne es un alimento proteico, yo les pregunto, ¿cuál es el contenido de proteína de la carne? No me pueden decir 60%, porque si no la carne sería un compuesto más bien duro, porque tiene poca agua, y sería más bien estable. Y sin embargo, nosotros sabemos que la carne es blanda, justamente porque es blanda, porque tiene un alto contenido de agua y porque es inestable, porque tiene mucha agua y porque tiene nutrientes de buena calidad. ¿Se entiende?
¿De dónde procede el valor nutritivo de la carne? Bueno, como mineral el hierro, pero fundamentalmente del contenido de proteínas, que hemos dicho que son de alta calidad, ya que contienen todos los aminoácidos esenciales. Se entiende entonces que la carne es el músculo esquelético del animal una vez faenado. Hemos dado la estructura de la carne y acá les presento una composición porcentual. ¿Qué significa composición porcentual? La cantidad de gramos de los diferentes nutrientes que están contenidos en 100 gramos de carne. Eso significa porcentaje. Quiere decir que por cada 100 gramos de carne hay entre 70 a 75 gramos de agua, 20 a 25 gramos de proteínas, entre 4 a 8 de grasa y un contenido muy bajo en glúcidos. Que sea bajo no quiere decir que no sea muy importante. ¿Sí? El agua, entonces vamos a decir, es el componente mayoritario. Ya lo hemos visto en la tabla. Después del agua, ¿quién sigue en orden de cantidad o de contenido? Las proteínas, que varía entre los diferentes tipos de carne. Y luego tenemos las grasas. Entonces, agua, proteína de mayor a menor. Agua, proteínas, grasas y glúcidos. El contenido de glúcidos es muy bajo y es la principal fuente de reserva del animal. Así como decíamos que el almidón era que se llama glucógeno, perdón. El glúcido de las carnes se llama glucógeno, que es el hidrato de carbono de reserva. Así como decíamos que el almidón era el hidrato de carbono de reserva de los cereales. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de proteínas. Tenemos, como hemos definido que la carne es un alimento proteico, entonces desempeñan un papel fundamental en las funciones fisiológicas del animal, ya sea vivo, porque son la contracción y relajación muscular, y en las propiedades de la carne para el consumo en fresco e industrialización. Vamos a ver cómo clasificamos las proteínas. Recuerden, acá tenemos la palabra, tenemos proteínas sarcoplasmáticas. ¿De dónde viene sarcoplasmática? Viene de sarcoplasma. ¿Qué dijimos que es el sarcoplasma? El líquido en el que se encuentran inmersas la actina y la miosina. En este líquido sarcoplasmático, se encuentran algunas vitaminas, minerales, enzimas y la mioglobina. La mioglobina es el pigmento de la carne. Es la responsable, este pigmento es la responsable del color que tiene la carne en sus diferentes estados, ya sea como carne cruda, como carne envasada al vacío, como carne que ha sufrido putrefacción o como carne cocida. O sea que la mioglobina define el color de la carne, que ya lo vamos a ver después. Luego tenemos otro tipo de proteínas, que son las proteínas miofibrilares. ¿A qué hace referencia las proteínas miofibrilares? Son las proteínas que forman parte de las miofibrillas, que son la miosina y la actina. Recuerden que las miofibrillas son las que forman la fibra muscular. Y luego tenemos las proteínas del tejido conjuntivo, que es lo que une un músculo esquelético en el animal, ¿no es cierto?, con otro, que es el colágeno y la elastina. Bueno, nombres que hay que Pero, grabar. profe, ¿cómo dijo?
¿Cómo? ¿Cómo dijo al último? Las Del últimas tejido, proteínas. son las proteínas del tejido conjuntivo, que el tejido conjuntivo es lo que son como los tejidos de unión existentes entre los diferentes músculos del animal. Ese es el tejido Bien. conjuntivo. Entonces, ¿qué decimos de las primeras proteínas, las sarcoplasmáticas? No me interesa demasiado si está dentro de la célula, fuera de la célula, cómo es soluble. No. Están en aproximadamente un 30-35%. Luego fíjense que las miofibrilares son las más importantes porque están en un 50%. Son las proteínas mayoritarias. Y luego tenemos las proteínas del tejido conjuntivo que son las minoritarias, que en caliente dice ahí gelifica. Es cuando nosotros calentamos todos los restos de huesos, de cartílagos, los calentamos, con eso se hace lo que nosotros conocemos como la gelatina. ¿Mm? De ahí proviene, del calentamiento del colágeno de las proteínas del tejido conjuntivo, con lo que se hacen las gomitas y todo eso. Entonces, moraleja, cuando yo hablo de las proteínas de la carne, las podemos clasificar en tres. Proteínas sarcoplasmáticas, de las cuales tienen importancia fundamentalmente la mioglobina, porque es la responsable de los diferentes tipos de color que puede presentar la carne, bueno, según su conservación o según el tratamiento térmico al que le hemos sometido. Las miofibrilares, que son las que forman parte de las miofibrillas, y estas miofibrillas a su vez de la fibra muscular, y la del tejido conjuntivo, que es el tejido que mantiene unidos los diferentes músculos entre sí. Siendo las proteínas mayoritarias las miofibrilares. ¿Mm? Y recuerden que el componente principal de la carne es el agua. Luego vienen las proteínas, luego las grasas y luego los glúcidos. Vamos a ver proteínas sarcoplasmáticas, que son las primeras. ¿Qué vamos a decir de las proteínas sarcoplasmáticas? Como su nombre lo indica, se encuentran en altas concentraciones en el sarcoplasma. Son muy numerosas y complejas, están formadas principalmente por enzimas o sistemas enzimáticos. Acuérdense que los sistemas enzimáticos son catalizadores biológicos responsables de producir modificaciones en los alimentos. Entonces, las proteínas sarcoplasmáticas generalmente son, o en su mayoría, son sistemas enzimáticos. Como el sarcoplasma es líquido, donde están la actina y la miosina es líquido, son solubles en agua. Y son solubles, por ejemplo, si yo cocino un trozo de carne, estas proteínas del sarcoplasma son solubles. Entre las proteínas sarcoplasmáticas, lo vuelvo a repetir, tiene una atención especial un pigmento que se llama mioglobina, que es el responsable del color de la carne. La concentración de mioglobina, que es una proteína sarcoplasmática, varía de acuerdo a la especie que vamos a estar estudiando. Es por esto que no es lo mismo la carne roja que las carnes blancas. Las carnes rojas tienen un alto contenido de mioglobina, mientras que las carnes blancas, como es la de ave, la de pescado, tienen poco o casi nada contenido de mioglobina. También depende de otros factores como la edad del animal. Mientras más viejo es el animal, es como más coloreada. Entonces, proteínas sarcoplasmáticas, la principal son enzimas que van a producir modificaciones en la carne una vez que hemos faenado el animal, y fundamentalmente tiene importancia la mioglobina porque es la responsable del color rojo de las carnes.
Esto nos permite dividir, de acuerdo al contenido de mioglobina, carnes rojas de carnes blancas. Carnes rojas, contenidos elevados; carnes blancas, contenidos bajos. A su vez, no es lo mismo el color de una carne fresca al de una carne cocida o una carne asada o una carne en estado de putrefacción. Es decir, que la mioglobina, a su vez, va a tener un diferente color de acuerdo en el estado en que se encuentre. ¿Se entiende o tienen alguna duda con respecto a las proteínas sarcoplasmáticas? No, se entiende muy bien, profe. Bueno, perfecto. Con eso me doy por satisfecha. Que la mioglobina se puede encontrar en diferentes formas, que es lo que le he dicho recién, que lo vamos a ver más adelante. Vemos proteínas miofibrilares y terminamos acá. Las proteínas miofibrilares, acuérdense que son las proteínas que están presentes en las miofibrillas que forman parte de la fibra muscular, son las causantes de la transformación de energía química en energía mecánica. Esto significa mientras el animal está vivo, es decir, que el animal se sienta, camina, corre. Todo esto depende de las proteínas miofibrilares. Y también son responsables, eso en el animal vivo, y también estas proteínas miofibrilares son las responsables de la textura y propiedades de la carne. Influyen profundamente en las características de la calidad de la carne. Ya veremos si es lo mismo, sabemos que no es lo mismo una carne de un animal viejo que una carne de un animal joven. Entonces, las proteínas miofibrilares en el animal vivo son las encargadas o son las responsables del tema de la contracción, relajación, movimiento. Y en el animal, una vez que lo hemos sacrificado y que ya el músculo esquelético se transforma en carne, son las responsables de la textura y característica de la carne. ¿Sí? Sí. Y luego tenemos, y ahora terminamos, las proteínas del tejido conectivo. Son dos fundamentales, el colágeno y la elastina. Le vamos a dar más importancia al colágeno. Dice que el tejido conectivo es el tejido de unión o sostén, que mantiene en su lugar a las fibras musculares, los huesos y las grasas de la carne. Con que ustedes sepan que el tejido conjuntivo es un tejido de unión entre los diferentes músculos, suficiente. ¿Qué pasa cuando yo caliento? Dice, el calentamiento en agua dispersa el colágeno y forma gelatina. Es decir, que la gelatina es el producto de la disociación térmica de las moléculas de colágeno. En la industria, la gelatina se prepara mediante la exposición de tejidos ricos en colágeno, como huesos, piel, a la acción prolongada del agua caliente. Es un gel con la particularidad de ser muy blando con el aumento de la temperatura y volverse a endurecer cuando está baja. Es la gelatina. E incluso si ustedes hacen un puchero con esos tejidos de carne que se usan para puchero, que son que a mí no me gusta, que son un asco, tienen mucho colágeno. Como para hacer yo un puchero necesito altas temperaturas. ¿Qué va a pasar? El colágeno se va a convertir en gelatina, es decir, cuando ustedes dejan ese líquido, van a observar la gelatina. Entonces, la conversión de colágeno a gelatina se obtiene por cocciones prolongadas en agua caliente de material rico en colágeno. Luego se deshidrata y se destina a diferentes recetas. ¿Qué característica tiene la gelatina? Forma un gel que retiene el líquido en su interior. Por eso dice acá que la gelatina tiene una gran capacidad para inmovilizar el agua y que tiene una alta afinidad con el agua.
Entonces, ¿de dónde proviene la gelatina? Es la conversión del colágeno en gelatina, que está dentro de las proteínas del tejido conjuntivo. La consistencia de los geles de gelatina, ustedes ya saben que son muy apreciados en confitería y repostería. También agregamos, por ejemplo, gelatina para aumentar la viscosidad. Por ejemplo, a un yogur que lo quiero más espeso, agrego gelatina. ¿Por qué? Porque forma un gel que retiene líquido en su interior. Y después dice la elastina, está en el segundo lugar, bueno, no importa. Dentro de las proteínas del tejido conectivo le damos importancia al colágeno. Dejamos acá y enganchamos la clase que viene. Nuevamente hacemos un mini repaso de los diferentes tipos de proteínas presentes en la carne, ¿sí? Sí, profe. ¿Lo han entendido? Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. bueno. Entonces nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos, profe. Bueno, que estén muy, Sí, muy bien. Bueno, Le hago una profe. consulta. Sí. Yo entré tarde recién al segundo tramo de la clase. ¿Cuándo hay que entregar los mapas conceptuales? En primer lugar, que lo pueden hacer de a 2, de a 3, de a 4, en la medida que todos trabajen igual. No copien uno con otro, porque yo ya veo una palabra y yo me doy cuenta de quién copió a quién. No sé quién copió a quién, pero me doy cuenta que están copiados. Y bueno, véanlo, si el parcial lo tendremos prácticamente a fines de octubre, entre fines de septiembre y a más tardar primer semana de octubre. Ah, bueno, genial. ¿Mm? Listo, yo ya le voy a ir pidiendo a Mariano, una vez que terminemos con carne, y ustedes ya van a tener los apuntes de huevo, que ya me asigne un aula para que tengamos la clase presencial y nos conozcamos, ¿sí? Y vayan anotando las dudas y demás. De todos modos, podremos tener más de una clase presencial, por ahí nos podemos juntar, qué sé yo, en alguna casa, ya vemos. Bueno, hacemos así entonces. Bueno.